partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Seis de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Bienvenido a esta nueva jornada, a este nuevo mes de diciembre de 2024, amigos oyentes. 2 de diciembre y bueno, ya es el último mes del año 2024 y bueno, pues luego tendremos que decir gracias 2024 y luego bienvenido 2025. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo van los logros? ¿Avanzaste, no avanzaste este año 2024? O dirás, para el otro año será. Bueno, entonces, buenos días, damas y caballeros. Buenos días, Hernán. Hoy estamos ya 2 de diciembre, se han avanzado muchas cosas, se han pospuesto algunas cosas han aparecido y le hemos enfrentado como debe ser, como valientes hombres de esta provincia de Cotabambas. 2 de diciembre y el mes ya se va. El mes ya se va. Qué rápido se va el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo. 23... Ni he sentido el 1. Sí, nada, ayer, ¿eh? Sí. Bueno, estuvimos en viaje. Pues. Estuvimos en viaje. Claro, sí, por eso no lo hemos sentido mucho el 1 de diciembre. Pero sin embargo, también para nuestros amigos creyentes y también de la fe católica, el día de ayer también inició lo que es el tiempo ya prácticamente de la Navidad, porque ya muchas personas a los templos, ¿no? Claro, sí, se aproximaron con lo que es con las coronas de Adviento, ¿no? La corona de Adviento que lo llevan pues a la misa para hacerlo bendecir y luego esta coronita pues acompaña durante toda la fiesta navideña en los hogares, donde se prenden 4 velitas, ¿no? Por semana. El día de ayer prendieron la primera vela, que es la vela morada, y se hace una oración, ¿no? Luego el siguiente domingo ya se prende la otra vela. Mira, no, es algo que desconocía. Sí, bueno, son 4 velas. Y en la tercera vela, no sé por qué razones, es una rosada. Una rosada. Y la cuarta vela es ya otra morada, ¿no? Entonces es justo unos días antes del nacimiento o de la llegada del niño Jesús. Si alguno de nuestros oyentes sabe el significado de los colores de las velas, pueden escribirnos en las redes sociales. Es que estamos a través de las redes sociales transmitiendo también Willaricui de Radio Surfo. Hueca y cuna, pana y cuna, ña, callarinchiña, muso, quillata, y mainatan callarichanchis, cusis jayachu, yaquis jayachu. Para kuna kashanchu, manachu kashanchi, kunata, y manata, riamos un Willaricui, noticiero Nescapi. Así es, amigos, y bueno, unos resúmenes en breves de lo que vienen siendo las noticias del ámbito nacional. Bueno, Beca 18, más de 53,000 jóvenes, preste mucha atención, amigos oyentes, más de 53,000 jóvenes rindieron examen nacional de preselección en 121 locales. Y bueno, el próximo 8 de enero, el PRONAVEC también publicará las 30,000 preseleccionados, quienes pasarán a la etapa de la selección. Y el día de ayer, domingo, amigos oyentes, un total de 53,212 postulantes se rindieron el examen nacional de Beca 18 2025 en 121 locales, ubicados en todas las regiones del Perú. Así lo ha informado el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC. Entonces ya dieron casi 53,000 y luego se va a seleccionar, amigos oyentes, 30,000 becarios para que luego puedan ser financiados sus estudios. Así es, Beca 18, una beca que está hace más o menos 10 años aproximadamente, se comenzó con el gobierno de Ollanta Humala y qué bueno que ya exista esto porque se cierran las brechas en cuanto a educación. Muchas veces, muchos talentos se han quedado frustrados precisamente por el tema económico, pero llega Beca 18 y ya tiene a sus primeros profesionales hoy en día, profesionales que han ingresado y que realmente están demostrando que esta beca es positiva y ojalá se fortalezca más y ojalá se quede mucho más tiempo. Claro que sí, es importante, amigos oyentes, las personas también tienen que poner pues el empeño máximo, el estudio al 100% y dedicarse exclusivamente también a lo que es el estudio, a la preparación, porque con esto, si uno rinde el examen, puede conseguir una beca
en este caso beca 18, de lo que el Estado brinda para las personas de bajos recursos económicos y ellos puedan lograr sus sueños, sus objetivos de ser grandes profesionales y de esta manera también aportar al país, a la región y también a sus comunidades respectivas. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes, y bueno, vamos con más información. Según la información, amigos oyentes, alerta en 83 provincias de la sierra ante persistencia de nieve, granizo y lluvia. Avisó el Senami y también dice que estas condiciones se dará pues a partir del día de hoy, lunes 2, al miércoles 4 de diciembre en 12 regiones. Habrá nieve, también habrá granizo, lluvia de moderada a fuerte intensidad. Seguirá cayendo en la sierra desde el día de hoy hasta el miércoles 4 de diciembre, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, amigos oyentes, alertó a 83 provincias y 12 regiones, ¿no? Entonces, además, también se espera la ocurrencia de granizo y nieve en las zonas por encima de los 2.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las descargas eléctricas no son broma, y aquí tenemos descargas eléctricas. Con velocidades cercanas, los vientos a 40 kilómetros por hora. No se descarta la ocurrencia de lluvia ligera y dispersa en costa centro. Y bueno, para hoy, amigos, se estiman acumulados pluviales cercanos a 16 milímetros de día en la Sierra Norte, alrededor de 15 día en la Sierra Centro y valores próximos entre los 20 mililitros de día en la Sierra Sur. Y bueno, las regiones que van a ser afectadas son los siguientes. Ancash, provincia de Huaraz, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín, Fiscaralt, Guari, Mariscal Luzuriaga, Pillasca, Pomabamba, Recuay, Siguas, Yungay. En Apurímac, que es lo que nos importa, Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau. Mientras tanto, en Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Bueno, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado ante las inclemencias de la temporada, amigos oyentes. De un momento a otro puede variar, pues tenemos de repente por la mañana un día soleado, en la tarde día de llovizna y en la noche a veces pues llegan las ráfagas y también lo que son los truenos y rayos, y esto pues hay que tener mucho cuidado, amigos oyentes, ante la variante clima que se da en nuestra provincia de Cotabambas. Y alertó ya Senami de que Cotabambas como provincia estamos en este tema de lo que sería la persistencia de nieve, granizo y lluvia. Y otra vez el clima está divergente. Las lluvias han sido continuas durante unos 3-4 días, luego han pasado unos 4 o 5 días de sequía y otra vez están regresando las lluvias y las cosas, como siempre, son un poquito diversas. Esto producto del cambio climático. Te cuento que vi las lluvias, saqué mis plantas, no llovió, casi se murieron. Y ahí suele suceder. Yo tengo algunas veces, veía, bueno, era lo siguiente, había un sol radiante y veía pues a las plantitas ahí un poco marchitándose, pero bueno, agarraba agua del caño, una regada, pasaba 2 horas y llovía. Sí, ahogadas. Sí, es un clima loco lo que tenemos en la sierra, ¿no? Sierra Alto más que todo. Sí, hoy es lunes 2 de diciembre del año 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Así es, amigos, 6 de la mañana con 49 minutos en el informativo Huillarico, y quienes les acompañan en cabina, Henry Borda y Hernán Zulca, hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional. Recordarles también que salimos a través de la cadena de la amistad en Cotabambas, en Radio Poder Chasqui, un saludo para la señora doña Irene Arredondo. En Coyulqui salimos a través de Radio Guaira, saludos para nuestro gran amigo que también está en el distrito de Coyulqui, don Richard Valencia. En Santo Tomás a través de Radio La Grande. Así es que el informativo llega a varios lugares, y también de la amplitud modulada en los 810 y en la frecuencia modulada en los 1210, para brindarles toda la información, amigos oyentes, en esta mañana, lunes 2 de diciembre de 2024. Y en las redes sociales estamos también a través de Facebook, y Juana Lunas nos dice: buenos días, amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfui, la voz de todos, en especial a los amigos Henry Borda y Hernán Zulca. Un abrazo a la distancia y tengan un hermoso inicio de semana. Muchas gracias, Juana. Igualmente, tú ten un gran inicio de semana.
Así es, gracias Juana, y también que tengas un buen inicio de semana. Así es que siempre hay que iniciar con la bendición de Dios, siempre hay que orar, hay que rezar, al momento de levantarnos y al momento de acostarnos. Cuando estoy con Dios, ¿quién contra mí? Claro que sí, claro que sí. Y siempre tengamos presente, sobre todo en este mes que estamos ya haciendo cuenta regresiva para las fiestas navideñas, cuenta regresiva para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. ¿Y armaste de repente tu pesebre el nacimiento? No. Y todavía. Sí, espero que no sea como el año pasado que lo armé el 24 de diciembre. No, bueno, hay que estar ya armando, ya creo, ¿no? Sí, por lo menos sacando, ¿no? A los pastorcitos. Los pastorcitos. Que vayan adelantándose. Que vayan adelantándose, que vayan pasteando un poquito. Sí, es una tradición, ¿no? De lo que se da, pues, amigos oyentes, el armado del nacimiento y también el árbol, ¿no? El árbol navideño. Sí. Y una recomendación es que se haga en familia. Sí. Que nos demos un tiempito, papá, mamá, hijos, hijas, y de repente es una familia un poquito más extendida, ahí están los abuelos, ahí están los tíos. Démonos un momento para poder armar ese nacimiento. Con toda la paciencia del mundo, con todo el tiempo del mundo, armar las luces y todo eso. Y pasar un rato en familia, que de eso se trata la vida, que de eso se trata la Navidad. La Navidad, la unión, ¿no? La unión en familia. Sí. Y bueno, ¿tú recuerdas a Santa Claus? Hasta claro que sí. Claro. ¿Y a San Nicolás de Bari? También, me parece que es el mismo. Es el mismo. Le cambiaron de nombre. Bueno, es bueno, lo hicieron de un uso comercial a Santa Claus. Crearon y lo reemplazaron a lo que era antes San Nicolás de Bari, ¿no? San Nicolás de Bari. San Nicolás históricamente existió. Sí, claro, sí existió, ¿no? Entonces fue un santo el que, bueno, el que hacía casi el papel similar de Santa Claus. Él llevaba regalos, se desprendía de sus bienes, ayudaba a la gente. Y bueno, por ahí salió un comercial y utilizaron a Santa Claus, jojo, y ahora este es el que predomina, pues, en las fiestas navideñas. Claro que sí, hay algunos amigos que realizan ciertas tradiciones por Navidad. Por ejemplo, compran una cantidad de panetones, unos 20, 30 panetones, y se los dan a los más necesitados. Hay algunos que se reúnen entre amigos y dicen vamos a llevar juguetes. Hay otros que se reúnen dentro de la misma empresa, dentro de repente de los talleres, y dicen entre compañeros llevemos algo para los niños, llevemos algo para las comunidades, llevemos algo para otras zonas lejanas. Y eso es muy positivo. Claro, y las parroquias, ¿no? Organizan las parroquias eso. También organizan eso. Las parroquias y, bueno, también algunas congregaciones religiosas que sí, pues lo hacen para llevar, en este caso, alegría, se podría decir, alegría y, bueno, pues juguetes, y compartir con los niños que se encuentran en las zonas alejadas donde tienen, pues, los bajos recursos económicos. Así es. Sí. Y hay mucho cuestionamiento. En muchos colegios, por ejemplo, en el colegio de mi hija, cuestionan de que la Navidad se ha vuelto muy comercial. Se ha vuelto muy metalizado. Pero por otro lado, uno lo piensa y de repente es una buena oportunidad para generar dinamismo económico. Las personas que salen a vender sus artículos navideños a las ferias son personas que están generando ingresos económicos que de repente no lo pueden generar en otros momentos del año. Entonces eso me parece muy positivo. Claro, y también, bueno, si va una contra, tiene pro y contra, pues, ¿no? Y el otro es, bueno, a veces de las comunidades, de otras zonas andinas también, donde hay bastante musgo. También hay bastante, ¿cómo se llama esto? ¿Verdad? El musgo. Después, hay unas ramitas. Sí. Salvajina, ¿no? La salvajina, que es bastante, ¿no? Bueno, entonces, y llevan, y bueno, con eso también comercializan un poquito, dinamizan la economía de sus zonas, ¿no? Claro que sí. Dinamizan bastante bien, y ese dinero que ellos están recolectando en Navidad sirve para útiles escolares, sirve para temas de salud, sirve para temas de vivienda, aprovechan para refaccionar un poco sus viviendas, y es muy positivo que nosotros podamos ir y consumir esas cosas que están vendiendo en las ferias. Hay cosas muy bonitas, muy interesantes, muy artesanales. La artesanía es sumamente interesante en todas las provincias, y cada provincia demuestra su manifestación cultural a través de estas fiestas navideñas. Sí, claro que sí, Henry, ¿no? Entonces, amigos oyentes, bueno, sí, pues, ¿no? Es cierto, la Navidad a veces también va de la mano con lo que es el tema comercial, pero sin embargo no hay que olvidar que la fiesta
fiesta es del Niño Jesús. Yo creo que en eso, ¿no? Claro que claro, sí. Y sí. hay que vestirle bonito al Niño Jesús. Mi Niño Jesús, por ejemplo, un año tuvo un trajecito cusqueño y este año me gustaría ponerle un trajecito cotabambino. Cotabambino. Sí, Qué bacán. Sí. Interesante. Hay que ir a Chalhuahuacha a buscar trajecitos. A buscar trajecitos. Claro, sí. Si están vendiendo por ahí, por favor, nos comentan en las redes sociales y les promocionamos, les hacemos el cherry necesario. Claro que sí. Muy bien, amigos, 6 de la mañana con 56 minutos. Bueno, nos hemos entrado a hablar un poco de lo que es el nacimiento, de la llegada del Niño Jesús. Y bueno, está bien, pues, ¿no? En este mes de diciembre. Nos comentan en redes sociales que de ellos es con el equipo del Cienciano. Con el equipo del Cienciano. O sea, su camiseta del Cienciano, mira. imagino, ¿no? De hecho. Sí, claro. Sí. Bueno, y si tú te hubieras que vestirlo de algún equipo deportivo. Deportivo Garcilaso. Deportivo Garcilaso. Le quito la camiseta a mi peluche de gato y le pongo. Y a su costado un gato. Un gato. En vez de burritos, las vacas. En vez del burrito. En vez del burrito le pongo un gato. O mínimo un tigre, ¿no? Para que vaya cuidando. Y se sienta más seguro también el niño. Claro. 6 con 56 minutos, amigos oyentes, y la frase que nos acompaña en esta semana es lo siguiente. Preste mucha atención, apunte, si tiene papel y lápiz a la mano. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes al no intentarlo. Muy bonita la frase del día de hoy. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que se pierden al no intentarlo. De hecho que sí. Las oportunidades, amigos oyentes, a veces se presentan muy pocas veces. Y cuando se presenten, hay que aprovecharlo al máximo y hay que arriesgar. Y decía, pues, esta es la oportunidad, este es el momento, ¿no? No hay que estar teniendo ahí el miedo. Ayer se dio el examen de primera oportunidad de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y bueno, muchas personas han ingresado, muchos estudiantes han ingresado y muchos estudiantes también se han quedado por poco al ingreso de esta primera casa de estudios. Por ejemplo, no se preocupen por el fracaso de ese día. No se preocupen por el fracaso de ayer. Sigan intentando, sigan construyendo. No es el exitoso el que primero lo consigue, el que primero ingresa, ni tampoco determina qué tan exitoso se hace en la vida, qué tan feliz se hace en la vida. Sigue intentando, no te rindas, no te des por vencido. Y a los papás, por favor, bájenle 2 rayitas a su intensidad. Y vamos, motiven más a los pequeños. A ser constante siempre, ¿no? Sí. Lo que uno quiere lograr. Vamos entonces de inmediato, amigos oyentes, a recordar ahora la historia en el tiempo que sucedió un día como hoy, 2 de diciembre. Un día como hoy es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre. Y nos vamos al año 1969, un día como hoy, 2 de diciembre. Luego de 4 días de agonía, muere en Lima José María Arguedas, novelista, autor de Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, El zorro de arriba y el zorro de abajo, y El sexto. Se suicidó de un disparo en la cabeza. Ya en el nuevo milenio, en el año 2000, 2 de diciembre, muere de cáncer en La Habana, Cuba, el abogado Alfonso Barrantes Ligán, Frejolito, y el primer alcalde socialista de Lima, de 1984 a 1987, creador del programa del vaso de leche, candidato a la presidencia de la República en 1985. El frejolito, ¿no? El frejolito. Sí, y tenía su símbolo también como un frejol. Un frejol, claro. Sí, orgulloso. Recuerdo todavía. Sí. Vamos al año 2009, amigos oyentes, y un día como hoy, la Liga de Quito se consagra campeón por primera vez de la Copa Sudamericana, venciendo en el resultado por 5-4 penales ante Fluminense, siendo el primer equipo ecuatoriano en ganarla. Pero primero la ganamos nosotros. Sí, en el 2003. Sí. En el 2015, 2 de diciembre, en el distrito San Bernardino de Ángeles, California, a 106 kilómetros del centro de la ciudad, una pareja casada de pakistaníes islamistas asesinan a tiros a 14 personas y hieren a 22. Y ese mismo año, 2015, en Chile, amigos oyentes, el club en este caso Universidad de Chile, derrota por última vez a su archirrival Club Social y Deportivo Colo-Colo en el estadio La Portada de La Serena
por la final de la Copa de Chile 2015, donde quedaron por 5-3 en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos. Esto pasó un día como hoy. Siempre recordemos los días, siempre recordemos nuestra historia para no repetir nuestros errores y para sentirnos orgullosos de cada uno de nuestros logros. 7 de la mañana en punto. Vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. Vamos con los titulares en el ámbito local. Minera Las Bambas continúa dando la asistencia técnica en plantación forestal y abonamiento en el sector de Orcochapata. De la comunidad de Cuchuhuachu se realizó la plantación de 350 pinos. Del mismo modo se dio también asistencia técnica en apertura de hoyos para la instalación de plantones en el sector Cangli, comunidad de Chila, donde realizaron la apertura de 300 hoyos para la instalación de plantones de pinos. Ayer se dio la asistencia técnica y seguimiento en articulación y comercialización de la carne de cuy a las quintas y recreos de Santo Tomás en beneficiarios de la Asociación de Productores de Cuyes Virgen del Carmen de Chaychapampa en el distrito de Velille en la provincia de Chumivilcas por parte de profesionales de la Asociación de Desarrollo Las Bambas por encargo de Minera Las Bambas. Saludos a nuestros amigos de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. 7:02, vamos con más titulares, amigos, a esta hora de la mañana. Y la Municipalidad Distrital de Akira, a través del proyecto Frutales, invitan a todas las familias a la primera apertura de plantación frutícola Akira 2024, con la finalidad de aumentar la productividad frutícola para reducir la desnutrición infantil y generar ingresos económicos a través de la producción de frutas en las 9 comunidades del distrito, donde interviene el proyecto con más de 30.000 plantones de las diferentes especies, a llevarse a cabo el día miércoles 11 de diciembre en el sector de Conchayo. El viernes, con una exposición detallada de los proyectos por parte del alcalde, consejo municipal y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chalahuacho, se realizó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas Chalahuacho 2024. Los dirigentes de organizaciones sociales, presidentes comunales y la ciudadanía participaron con propuestas, preguntas y algunas observaciones, los cuales fueron absueltos por su totalidad. Más titulares. En tanto, la Municipalidad Distrital de Mara invita cordialmente a toda la población mareña a participar de la segunda audiencia pública Rendición de Cuentas Mara 2024, a desarrollarse el domingo 15 de diciembre en la Plaza de Armas de Mara. Esto con el objetivo de brindar información respecto a las acciones, actividades y proyectos de inversión pública que ejecuta la Municipalidad Distrital de Mara. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva Procompite, realizaron entrega de 17 hornos tipo cilindro. Asimismo, se entregó módulos hidropónicos para cada uno de los beneficiarios del plan de negocio denominado Mejoramiento de la Producción de Cuyes en la Asociación Pumamarca Coe Mirachi, distrito de Mara. El cuy está dando la hora. El cuy. Y bueno, se está comercializando en varios lugares y además de tener bastante nutrientes, ¿no? Claro que sí. Es una de las carnes más nutritivas del mundo y salvó de la hambruna a varios países del continente africano. Tienen varias propiedades. Sí, lo exportaron de aquí de Perú. Se llevaron una parejita y se reprodujo. Sí, perfecto. Más titulares, amigos oyentes. Y la Municipalidad Distrital de Cotabambas llevó a cabo la inauguración del proyecto de construcción del sistema de riego en los sectores de Huacabamba, Huecontoyo y Pumahuasi. Esta obra busca potenciar el desarrollo agrícola, garantizando un acceso eficiente al agua y fortaleciendo la sostenibilidad de las cosechas, con la participación del alcalde y regidores. Esta moderna infraestructura beneficiará a cientos de personas agricultoras de nuestra población, consolidando el progreso rural y urbano de Cotabambas. Y el
Y vámonos a las noticias regionales, y es que el alcalde de Curuguasi, el señor Gorky León Ojeda, en reciente actividad pública ofreció donar parte de un terreno que se encuentra en litigio a favor de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde se planea levantar la futura filial de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. ¿Es posible donar algo que está en litigio? Creo que no, ¿no? Aquí, bueno, en Curahuasi nomás podría pasar eso de repente. Claro que o en otros lados también. Imagino que sí, podría pasar, podría ocurrir. Es básicamente decirle, no, y bueno, te lo dono y es tu problema. No, pero ahora bien, donas, digamos, un terreno en litigio, ¿no? Entonces viene la universidad, va a decir, ya, bueno, lo voy a construir porque está en litigio. No, pues, porque más adelante puedes perder toda esa construcción que puede hacer la universidad. Claro, él no va a invertir en un espacio donde va a causar problemas. Claro. Bueno, curiosa la nota. Bueno, habría que tener comunicación, creo que con el señor alcalde, ¿no? Claro que sí. Sí, claro, sí. Si en algún momento teníamos que ¿Cuál hablar es con él? su explicación lógica a esto? Claro. Bueno, debe tener algo. Sí. Vamos con más información, amigos oyentes, en el ámbito regional. Titulares: la Dirección Regional Agraria fortalece el desarrollo agrario en la región Apurímac a través de proyectos estratégicos. Uno de ellos es el proyecto Agrosilvopastoril, que busca mejorar la productividad pecuaria en zonas altoandinas de la región. Y el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, sostuvo una importante reunión técnica con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Winterbury, donde se concreta, qué difícil ese apellido, donde se concreta incorporación de proyectos de saneamiento básico, pistas y veredas para la región. 4 estudiantes entre 14, 15 y 16 años sufrieron lesiones luego de que un rayo les impactara cuando practicaban fútbol y vóley en el campo deportivo de Cochapampa, que queda cerca a la institución educativa San Antonio Abad del distrito de Chinchaypugio, en la provincia cusqueña de Anta. El director del colegio de San Antonio Abad, Fructuoso Guayllani, señaló que los menores se encontraban jugando bajo la lluvia y cuando el rayo les impactó, se desvanecieron en el acto. Ellos fueron evacuados de inmediato al centro de salud, donde quedaron en observación. Hay que tener mucho cuidado en esta temporada. Los rayos no son broma. Los rayos no es algo que tú digas me va a causar una herida y que después de eso voy a ser brujo. Los rayos pueden causarte la muerte. Los rayos te causan lesiones muy, muy graves si es que sobrevives, que podrían ser limitantes para una vida normal. Y en el peor de los casos y el más común de los casos es que te causan la muerte. Claro, y si vemos por acá que hay ya de repente los relámpagos van sonando a distancia, es mejor resguardarnos en un lugar seguro, ¿no? Sí, más o menos manifiestan que para calcular a qué distancia están los rayos se cuenta por segundos, ¿no? Por segundos. Escuchas sí. ves el ¿trueno? El relámpago, ves el relámpago y en cuánto tiempo suena el trueno. Ah, ya, sí. Entonces esa es la manera de contar, ¿no? O sea, un segundo equivale a 1 kilómetro. A 1 kilómetro. Claro, si cuentas 6, o sea, 6 kilómetros. Está 6 kilómetros. ¿Qué está tan muy cercano cerca, es? Claro, está muy cerca. Y podría alcanzarnos, ¿no? 6 kilómetros. Puede llegar nomás pues el rayo a impactar con las personas y, bueno, con las cosas que están pues a la intemperie, ¿no? Entonces les puede llegar. Entonces, amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado en estas temporadas de lluvias porque se vienen también las descargas eléctricas. Claro. Y por favor, si están a la intemperie, hay que buscar refugio. Si tienen celulares, si tienen radios consigo, por favor apaguen esos instrumentos, que son instrumentos que pueden jalar las descargas eléctricas. 7:09, vamos con más titulares en el ámbito regional. Transportistas de carga pesada y pasajeros de buses se enfrentaron a los mineros informales que bloquean la Panamericana Sur en el distrito de Chala, región Arequipa. El enfrentamiento empezó cuando los transportistas y algunos pasajeros increparon a los mineros informales por no dar una tregua para permitir el paso de las unidades. Cabe recordar que desde el pasado 19 de noviembre, más de 6,000 mineros informales bloquearon la carretera Panamericana Sur como protesta para conseguir la ampliación del registro integral de formalización minera Reinfo. Más titulares: y un bus interprovincial de la empresa
Medibis volcó en el kilómetro 159 de la vía Arequipa-Juliaca, en el sector de Imata, dejando 15 heridos, incluido un menor. 12 afectados fueron trasladados a la clínica San Pablo de Arequipa, mientras que 3 con lesiones leves lograron ponerse a salvo. La policía de carreteras acordonó el área y asistió a los pasajeros. La empresa Medibis aún no emite un comunicado oficial sobre lo sucedido. Y un niño de 4 años sobrevive a trágico accidente en Juliaca. Tiago, el único sobreviviente del accidente ocurrido el 10 de noviembre en la ruta Juliaca-Sandia, se encuentra fuera de peligro tras días de lucha por su vida. El menor, quien perdió a sus padres en el siniestro, recibió apoyo económico y donaciones de sangre de la comunidad. Actualmente ya está en recuperación en su hogar. 7:10 y amigos oyentes, investigadores peruanos han identificado una nueva especie de insecto. Se trata de este insecto de Trichoporomgia macrisae. En la estación biológica Manu, en el valle de Cosnipata, el insecto, un flebótomo conocido por transmitir la leishmanía, fue recolectado con trampas. Y este hallazgo suma a los 47 especies de este género de las Américas, 15 de ellas en Perú. La ONG Conservación Amazónica, ACA, destacó la importancia de este descubrimiento para la biodiversidad y el estudio de enfermedades tropicales. Este nuevo insectito. Nuevo insecto, nuevos animales. Quizá le pudieron... Bueno, entiendo que el nombre es científico y que aún se está viendo el nombre correcto que le van a poner, pero por favor, cuando lo consideren, pongan un nombre que podamos pronunciar. Sí. Sí, como un zancudo. Como un zancudo. Vamos a las noticias nacionales y el que Gustavo Adriansen, sobre la ampliación de Reinfo, dijo, Gustavo Adriansen manifestó, si corresponde promulgarla, lo haremos, y si corresponde observarla, seguiremos ese camino. El presidente del Consejo de Ministros indicó que los mineros que acamparon en las inmediaciones del Congreso ejercieron significativa presión en la censura de Rómulo Mucho y que hoy podría jurar su reemplazo en el MINEM. Me parece que acaba de jurar. ¿Ya? ¿Sí? Sí, acaba de jurar. Más adelante damos esa información. Más adelante, así es que estén atentos siempre al informativo Illaricuy. Bueno, y el ministro Julio Dermatini anunció el fin de Cali Warma y la creación de Guasimicuna, un programa de alimentación escolar comunitaria. Este nuevo sistema permitirá la participación de padres en menús y fiscalización, buscando mayor transparencia y calidad. También contará con la supervisión internacional para certificar los procesos. Bueno, cambió de nombre, pero también la forma, ¿no? Digamos, porque antes creo entregaban los productos para los niños, para los estudiantes, hacían la repartición. Y bueno, por ahí a veces quedaba algunos productos y los docentes se lo llevaban, ¿no? Sí, se llevaban en grandes cantidades. Se llevaban en grandes cantidades. Hemos visto videos donde se llevaban en grandes cantidades. Ahora, no todos, ¿no? No todos, lógicamente, sí, no todos, lógicamente. Igual que en todas las instituciones, hay profesionales muy buenos que trabajan significativamente para el desarrollo de nuestro país y hay profesionales que solo buscan aprovecharse. Entonces, nuestra indignación con estos profesionales, y el problema sigue siendo de fondo. Tenemos que fiscalizar, tenemos que mirar, tenemos que estar bien, porque no confiamos en nadie, porque están dando carne de caballo en vez de dar nutrientes. Sí, entonces, porque todo el mundo quiere aprovecharse. Entonces, ¿qué están buscando? Que todo el mundo fiscalice. Entonces, eso tampoco no me parece muy positivo, porque estas empresas que han proveído al Estado en su momento han permitido o han dejado una mala imagen de los proveedores, y ahora se necesita más fiscalización, más trabajo de los padres para poder ver este programa que ahora se llama Guasimicuna, en reemplazo del Cali Warma. Guasimicuna, que significa casa donde se come. Bueno, como un comedor, ¿no? Un comedor, sí, básicamente es un comedor. Bueno, yo recuerdo en los años 90, bueno, por ahí 92, 93, por ahí, donde antes pues se cocinaba, llevaban los productos y lo cocinaban. Teníamos una cocinita ahí al lado, al lado de la escuela, ahí preparaban el arroz chaufita, algo así preparaban, y después a la hora del recreo nos daban pues en este caso el refrigerio o la comida. Y bueno, de esa manera había productos, incluso recuerdo había el chanchín, ¿no? Que venían en latitas. Ahí, había lechecita de soya. Leche de soya. Leche de soya, que era muy bueno. Y también yo me acuerdo que nos daban en utensilios que eran de muy buena calidad.
Claro, y devolvías. Sí, devolvías, lógicamente. Devolvías. Claro. Imagino que algunos se lo llevan. Sí, y lo otro era, es que bueno, pues siempre de repente había, ¿no?, que desaparecía, pero sin embargo, bueno, desaparecían los utensilios. Lo que decía ya, señores, saben que es niñitos, mañana ustedes con vuestros... con nuestras propias tazas. Claro, y todo tacita, el mundo con su tacita. Con tu cucharita, con tu tenedor, ibas, recogías, bueno, usabas y era tu responsabilidad, pues lo lavabas, lo guardabas. Claro, así era aquellos, ¿no? Aquellos años. Y bueno, ahora si se hace la supervisión, bueno, imagino que debe haber algún representante del Estado, tendría que ser. Claro, tiene que ser la fiscalización, un representante del Estado. Imaginamos que también va a haber representantes de los padres de familia, en mayor cantidad, imaginamos. Y bueno, representantes también de algunas organizaciones civiles, tipo ONGs, que también velan por el bienestar escolar. Cali Warma se ha convertido en Huasi Micuna y estaremos siguiendo de cerca cuáles son el nuevo sistema de entrega de comidas para los estudiantes. Así es, amigos oyentes. Huasi Micuna, entonces, es ahora. Crisis hídrica afecta el reservorio más grande del Perú, el reservorio de Poechos, el mayor del país, se enfrenta a una grave crisis debido a la sequía extrema en Ecuador. En octubre de 2024, su capacidad de almacenamiento bajó a solo 14 millones de metros cúbicos, una drástica caída frente a los 90 millones de metros cúbicos reportados en septiembre. Este reservorio, ubicado en Piura y vital para el abastecimiento de agua de más de 1 millón de personas, está afectando por un déficit hídrico que ha causado pérdidas millonarias en la agricultura. Se ha solicitado la declaración de emergencia para enfrentar la situación. Lluvia en algunos lugares, sequía en otros lugares. Nuestro clima ha cambiado drásticamente. Lamentable, amigos. Vamos con más información. Y el gobierno ha aprobado un aumento en los sueldos de los docentes de institutos y escuelas de educación superior, efectivo desde noviembre de 2024. La medida, que beneficia tanto a docentes de la carrera pública docente como a los contratados a nivel nacional, busca mejorar sus condiciones laborales y estabilidad económica. Para ello, también se ha autorizado una transferencia de más de 25 millones de soles en el presupuesto del sector público. Los salarios de los docentes variarían según las horas de trabajo y también la categoría en la que se encuentren. Y la Universidad Nacional Agraria La Molina está construyendo un innovador parque de tecnología e innovación para el agro, con una inversión de 48 millones y una superficie de 12.438 metros cuadrados. El proyecto, liderado por la empresa china Civil Engineering Construction, tiene como objetivo impulsar la investigación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevas empresas agrícolas en el país. Este parque será un centro de colaboración entre estudiantes, profesores y empresarios, contribuyendo al avance del sector agrícola en el Perú. Noticia positiva. 7:18, nos vamos a los titulares internacionales, los titulares en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo, amigos oyentes, en estos días? Bueno, aviación de Israel bombardea instalaciones militares de Hezbollah pese al cese de alto al fuego. Durante los ataques, el ejército israelí halló armas en el sur del Líbano y prohibió el regreso de 62 comunidades cercanas como medida de seguridad. Mientras tanto, Rusia elimina el dólar de Estados Unidos para sus transacciones. Solo se pagará en moneda nacional. Rusia e Irán están avanzando hacia la desdolarización al implementar un nuevo tipo de cambio para sus transacciones comerciales, eliminando el uso del dólar estadounidense en la región. Hay un retroceso en estos últimos años de la moneda a nivel internacional. Hay varios países que han dejado de utilizar esta moneda para sus transacciones comerciales. Sí, pero bueno, ¿eso es bueno o es malo? Por un tema de hegemonía, me parece que la presencia de Estados Unidos en todo el mundo no está siendo muy positiva. Entonces, muchos países, al ver eso, han decidido desdolarizarse, y hoy en día, por ejemplo, China es un país donde está cuya moneda está empezando a tener presencia a nivel internacional.
Bueno, pues entonces eso... Acá pero veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Claro, si no compra dólares, aquí bajará el dólar también, pues, ¿no? En otros países. Sí está bajando, de hecho está bajando. Sí. No sé si es por este motivo, pero en el Perú está bajando el dólar. Así es que, amigos oyentes, hay que esperar un poquito más, dice. 7:19, y Donald Trump, amigos oyentes, amenaza al grupo de países BRICS. Estos países son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con aranceles del 100%. Dijo, no permitiremos que desafíen el dominio del dólar. La última cumbre de los BRICS, en este caso de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en Rusia discutió el uso de divisas distintas al dólar, lo que ha generado preocupación en Donald Trump sobre un posible conflicto comercial. Y bueno, ese sentimiento de amenaza que se está dando a través de Donald Trump, que es electo presidente de Estados Unidos, es también preocupante. El presidente Nayib Bukele ha lanzado un ambicioso plan para revitalizar la economía de El Salvador. Este plan se basa en la innovación tecnológica, la seguridad y la atracción de inversión. Luego de implementar medidas estrictivas contra la delincuencia, Bukele busca ahora consolidar estos logros con un enfoque económico integral. Y es que la lucha por el desarrollo no solo se da a ciertos niveles, también ahora se tiene que consolidar a nivel comercial. El dinamismo económico es importante para el desarrollo del país, para el desarrollo de las regiones y también para el desarrollo de las provincias. El presidente de Ucrania pide garantías a la OTAN antes de negociar con Rusia. Volodymyr Zelensky dijo que en una invitación de la OTAN a Ucrania para sumarse a la alianza militar transatlántica era necesaria para la supervivencia del país, por lo que solicitó armas y garantías de seguridad. 7 de la mañana, 22 minutos, 7:22. Vámonos con los deportes en Willaricuy. Con 6 medallas de oro en Muay Thai, 5 de oro en Taekwondo, otras 2 en billar, sumando las 2 preseas doradas en atletismo y una en levantamiento de pesas, el Team Perú se afianza en la segunda posición del medallero general de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, ratificando su crecimiento deportivo internacional en las distintas disciplinas. Noticias positivas realmente para los deportistas peruanos. Y el taekwondo peruano, amigos oyentes, ganó 2 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Carmela de la Barra y el equipo de Pomsai Freestyle masculino subieron a lo más alto del podio en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Conmoción en Italia. Futbolista de Fiorentina se desploma en pleno partido y es trasladado en ambulancia a un hospital. Eduardo Bove se desplomó durante el partido versus la Fiorentina por la Serie A. El jugador de 22 años tuvo que ser sacado en ambulancia. La última noticia que se tiene es que el jugador respira por sus propios medios, pero aún está en delicada situación. 7 de la mañana con 23 minutos, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el desarrollo de la información. Ya llegó la Navidad. Es tiempo de cantar villancicos y compartir con la familia. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Y en Navidad, lo más importante es el amor y la alegría que llevamos en el corazón. También es tiempo de dar gracias, ayudar a los demás, escuchar villancicos e historias de la Biblia y mensajes que alegran tu corazón. ¡Feliz Navidad! Desde Radio Surfuy queremos invitarte a vivir una Navidad diferente, llena de unión, tradición y esperanza. Y recuerda, la Navidad es de los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡La voz de todos!
noche en la cantina que me quedé dormido, me robaron los zapatos, me quedé en calzoncillos. Por estar mareado, perdiendo el tiempo, perdí muchas cosas y hoy me arrepiento. Me echaron de mi casa y también choqué mi carro, perdí toda mi plata y me echaron del trabajo. Perdí a mis amigos y también perdí a mi amor, por eso que estoy llorando. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas genera graves problemas familiares. Cuida tu vida, cuida tu familia. No tomes bebidas alcohólicas en exceso. Yo seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surcuy, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Si acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, lata de verdad, hasta carretera con esta picada punco, hasta maquinaria con esta cheita, apera punco, alata malora punco, carretera, que hay persona con esta churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. La hora a nivel nacional, 7:29, 7 de la mañana, 29 minutos. Guaycaicuna, Panaicuna, Ñatucuchaña, Huata, Ñatucuchaña, Escuela. Allinta, Pachisun, Wawan, Chiscunata, Allinta, Allin Mijuspa, Allin Achasca, Allin Machisca, Llapan, Uyachayhuasiman, Rinancupaj, Allinta, Rimasun, Allinta. Nisun hatun runan kainki, allintan ruanki, allinta umachakuinki, allintan estudianki, allin runan kainki, kusesqa renaiki, ajnata rimapayasun sapa punchay wawan chiskunata, allin runa kuna kanankupaj. Así es, amigos, ¿eh? Entonces llega el fin de año y los niños están preocupados. Algunos. Sí, bueno, sí. Y otros no. Pero bueno, esto en el tema de educación, Henry, es muy... Bueno, hay varios factores, ¿no?
A veces, pues, los padres quieren que su niño sea el mejor, el que esté adelante, el que estudie, el que triunfe, pero sin embargo no le dan el tiempo necesario. Sí, pues. Cuando están en casa, el niño quiere estudiar. No, hijito, ¿sabes qué? Haz esto. Hijito, ¿sabes Ayúdame qué? con esto. Corre a la tienda, compra esto, ¿no? Entonces, No, papá, lo tengo tienen que hacer todo, tarea. claro, lo tienen todo el rato ocupado y no tienen espacio, digamos, un momento, ¿no? Un tiempo libre para poder estudiar. Entonces, Lo otro son las comparaciones. Los padres de familia es hacen comparaciones impresionantemente. Sí, sí. ¿Por qué no eres como él? Él se sacó 20, ¿por qué tú estás sacándote así? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y es abrumante para el niño. Sí, y el niño a veces se sienta mal, ¿eh? Se Sí, siente mal, claro. Se siente defraudado y esto le afecta psicológicamente, cree que es un inútil, cree que no puede. Entonces, al asimilar esto, el niño se lo toma pues eso en la conciencia y no va a rendir. Claro. Entonces hay que decirle, mire hijo, ¿sabes qué? Bueno, decirle, tú eres el mejor. Tienes, digamos, 15, tienes 11, 12, 13, estás haciendo por un tema, digamos, de progreso, de desarrollo, y estás en un camino de aprendizaje, hijo. Al siguiente año seguro vas a lograrle mayores notas y también vas a ser el mejor, ¿no? Entonces, y sigue estudiando, sigue esforzándote, ¿no? Entonces, claro, animarlo, motivarlo. Y es un esfuerzo familiar. También. Digamos que el niño comienza con 11, a través de la familia, a través del trabajo conjunto, a través del trabajo en equipo, podemos conseguir que para el mes siguiente sea un 12 y para el mes siguiente sea un 13 y Claro. se siga subiendo. Todo es un proceso, todo es paulatino y todo es un compromiso. Si de repente por ahí están viendo un bajo rendimiento en el niño, pensar qué estamos haciendo, qué podemos hacer, Claro. cuál es el camino a seguir. Claro, y bueno, eso es cierto, pues Henry, ¿no? Hay que apoyar también a los hijos, hay que darnos nuestro espacio, hay que dar un espacio, un tiempo para ayudar, enseñar en las tareas, para reforzar sus conocimientos de los niños, si queremos que nuestros hijos pues logren mejores resultados. Entonces no hay que también que ocuparlo con muchas actividades. Mire, hijito, regresando del colegio haces esto, te ocupas de esto, ¿no? Hay que darle tareas, sí, pero no todo el tiempo, pues. Claro, Entonces, y también ellos... darle espacio para el juego. Para el Es un juego. derecho el juego, es Sí, un sí. derecho, es la forma de aprender de los niños, es la forma de practicar para la vida adulta. Claro, y para eso hay que tener mucha confianza también entre padres e hijos. Porque lo que pasa es que a veces, mira, ya hijo, sí tienes tu espacio para ir a jugarte, ¿no? Ya sí, se va, pero a veces no se va a jugar. Sí. ¿Por qué? Porque no hay buena confianza con el padre y empiezan ahí las mentiras y por ahí las malas amistades se lo van llevando por otro camino. Entonces hay que entablar ese lazo primero de confianza entre padre e hijo y bueno, pues ya darle tiempo también para sus, digamos, actividades deportivas, algo así. Hijo, ya está bien, sales a tal hora y me regresas a tal hora. Entonces hay esa confianza y regresa pues el hijo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, eso me da a entender el hecho de cuál es la característica de las ciudades desarrolladas, de las urbes sumamente desarrolladas, es que tienen espacios para las familias, tienen parques, tienen lugares donde padre, madre, hijo, hija, abuelos, abuelas pueden ir a pasear y pueden pasar un rato en familia. Eso es muy importante. No es todo trabajo, no es todo juego, lógicamente, no es todo estudio. Tenemos que aprender a equilibrar todas las cosas de nuestra vida. Así es. Entonces, amigos oyentes, en este mes de diciembre, hay que ser conscientes también nosotros como padres. ¿Qué hemos hecho por nuestros hijos, no? Bueno, si por ahí de repente jaló, pucha, ya pues, ¿qué hago? ¿Qué he hecho en este tiempo? Entonces, Claro. al siguiente año tendré que ser mejor padre, tendré que ser más responsable y hacer seguimiento también a mi hijo, ¿no? No es, digamos, mandarle a la escuela y ya ahí tú ya ves su cómo- vida. claro, Ya haz tu tú vida. verás cómo haces. Claro, no, sí, sí. así no es. Sino Sí. también hay que tener responsabilidad con nuestros hijos. Y la responsabilidad no solo es económica. Algunos papás piensan que pasando la pensión ya está. Bueno, sí, es el otro tema de pensar. Sí. La responsabilidad también es tiempo, es pasar tiempo de calidad, es ir a sus actuaciones. No saben la carita que ponen los niños cuando ven a sus padres en las emocionan. actuaciones, se emocionan. Y no saben la tristeza y el corazón roto que tienen los niños cuando no ven a ninguno de sus padres. Claro, es que se encuentran solos, pues, ¿no? Sí, A se pesar que hay encuentran- multitud, pero se encuentran solos porque no hay su familia, ¿no? Entonces, Claro. Y al lado está precisamente el niño que vino a sus padres, ¿no? Ujú. Y Incluso por demás, sus familiares, Sí, le sus ayudan como familiares, ya. y tú solamente solo, entonces tu autoestima va bajando poco a poco. Sí, sí, y eso eso es es. Lo otro también es que tengamos que tener en cuenta que tenemos habilidades, que tenemos inteligencias múltiples. De repente somos buenos en algo y de repente no tan buenos en otra cosa. Entonces también hay que aprender a identificar esas inteligencias múltiples. Claro que sí, identificarlo va a ser muy importante, ¿ah? Para fortalecer esas
esas habilidades de los niños. Sí, tenemos que fortalecer esas habilidades y eso me recuerda que debemos un saludo y que debemos también unas felicitaciones a los padres de familia de los preps. Es que hace un par de semanas tuvieron también su día del logro en Chalhuahuacho, en la plazoleta Santiago, ¿no? Sí, en la plazoleta Santiago. Donde vimos a padres de familia muy preocupados con sus hijos, muy felices con sus hijos, orgullosos de lo que estaban consiguiendo, orgullosos de lo que estaban avanzando. Claro. Para ustedes, padres de familia, un abrazo enorme, las felicitaciones respectivas y realmente también estamos felices de que ustedes se estén involucrando con el desarrollo de sus pequeños. Claro que sí, y es muy importante siempre el acompañamiento, amigos oyentes, en todas las etapas a nuestros hijos. Así es, y la SUNEDU está manifiesta. Estas universidades dejarán de funcionar a fin de año por falta de licenciamiento. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, anunció que 6 universidades dejarán de operar en 2024 por falta de cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Tras ellas, dejaron de funcionar y 3 dejarán de hacerlo en los últimos días del año. Uy, qué pena. ¿Qué universidades serán? Presten mucha atención. Bueno, esta decisión, amigos oyentes, tomada por el conocido organismo regulador de base en el incumplimiento de normas esenciales de calidad educativa, incluyendo estándares para los profesores e infraestructura de la casa de estudios. A continuación, bueno, un medio nacional dio pues la nota y dio también conocer la lista de universidades peruanas que no podrán continuar con sus actividades tras no ser licenciada por la SUNEDU. Atención, señor padre de familia, atención, joven que quiere seguir sus estudios a nivel superior. Estas son las universidades que no deben tomar en cuenta. La Universidad San Andrés, la Universidad Particular de Chiclayo, la Universidad Privada Telesuf, una universidad sumamente conocida. Sí, conocida. Bueno, antes era instituto y luego pasó pues a ser universidad, ¿no? Sí, ahora se va a cerrar aparentemente la Universidad José Carlos Mariátegui y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez también. Sí. Bueno, estas universidades cierran el 31 y la Universidad Latinoamericana CIMA, tanto la Universidad José Carlos Mariátegui, la Universidad Andina Néstor Cáceres y la Universidad Latinoamericana CIMA cerrarán sus puertas el 31 de diciembre de este año, 2021. Ya no funciona. Ya no funciona. Si estabas considerando alguna de estas universidades para tus estudios superiores, por favor, ten en cuenta esta nota. Y bueno, las anteriores universidades que ya cerraron sus puertas fueron pues la Universidad San Andrés, la Universidad Particular de Chiclayo y la Universidad Privada de Telesuf. Ellos cerraron antes de diciembre, ¿no? Cerraron antes de septiembre. Y no tendrían que estar ofertando carreras universitarias de ningún tipo estas 6 universidades porque su futuro es el cierre. Claro. Y bueno, en este caso, Henry, es cuando, digamos, algunas universidades que no tuvieron el licenciamiento por parte de la SUNEDU cierran sus puertas, hacen la transferencia a otras universidades, ¿no? Con licenciamiento. Sí, bueno, el proceso, ellos se supone, por ejemplo, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez tiene que dar las facilidades a sus estudiantes para trasladarse a otra universidad que sí esté licenciada. Claro. Tendrían que convalidar los cursos. Tendrían que convalidar los cursos y en caso de universidades nacionales, incluso tendrían que dar una postulación previa. ¿Así? Sí. Mira, una postulación previa. Una postulación previa y ingresar a la universidad y convalidar los cursos que en muchos casos no se parecen. Porque la oferta académica de cada universidad es independiente. Claro, son diferentes los cursos, ¿no? Por ahí, bueno, si de repente llevaste 5 semestres y en esos 5 semestres tuviste algo de cuánto, la mitad, digamos, unos 110 créditos, ¿no? Entonces, en otras universidades te lo pueden convalidar los 110 y en otras universidades te pueden, en este caso, convalidar de repente 50. Claro, créditos, o sea, si has avanzado, digamos, 100 créditos, no significa que en la universidad a la que vayas trasladado vayas a convalidar los 100 créditos. La universidad, en el mejor de los casos, te puede convalidar hasta 80 créditos y en el peor de los casos te puede decir no, son 20 créditos los que puedes convalidar. Todo depende mucho del parecido de la carrera en la que estás estudiando. 7 de la mañana con 39 minutos, amigos oyentes. Vamos a tener que hacer
algunas llamadas a nuestros amigos para que nos den información. Y bueno, amigos oyentes, y esto es muy preocupante. Seguramente los padres ya están pensando, ¿y ahora qué hago con mi hijo que estuvo pues en tal universidad y tuvo que estar ahí, digamos, presente en tales universidades? ¿Ahora qué hago? Entonces lo que queda es hacer trámites para luego, amigos oyentes, ver y acomodar pues en otras universidades y llevar de manera, en este caso, seguida su desarrollo profesional. Así es, lo que es importante es que por favor no abandonen, continúen. Esto es una piedrita más en el camino, esto es algo de lo que se va a aprender en el futuro. Por favor, aquí y en cualquier sitio no abandonamos, continuamos con el compromiso con nuestros menores hijos. Y tú, estudiante, adolescente, estudiante joven, por favor, no abandones, culmina tu carrera universitaria, termina tu carrera en el instituto, gradúate, ten fotos para las redes sociales, ten fotos para tus recuerdos, ten fotos para tus hijos y ejerce tu profesión y haz de este país un mejor país. Y una noticia curiosa es que Latina emite un comunicado tras suspensión de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley. La Liga Peruana de Vóley fue anunciada a lo grande, fue anunciada por todos los medios y Latina, orgullosa, anunció que ellos son el canal oficial del vóley y van a transmitir toditos los partidos de la liga profesional. Sin embargo, que el primer partido que estaba previsto para el 30 de noviembre arrancó con un contratiempo. Los dos equipos participantes optaron por no disputar los encuentros programados para la primera jornada, generando incertidumbre en el Polideportivo de Villa El Salvador. Esto a razón de que es que días antes se había vendido las entradas respectivas por parte de la federación y el mismo día no dejaron entrar a nadie, lo que implicó que todo la cancha, el estadio, el coliseo esté totalmente vacío. Y se suspende este partido. Cosas que pasan por las formas de coordinación, o bueno, por ahí las malas impresiones de repente de boletos, ¿no? Claro. ¿Qué habrá pasado? Realmente sabremos más, tendremos más información más adelante. 7:41, amigos oyentes, le damos la cordial bienvenida también a nuestro gran amigo don David Guamaní, que está en la línea telefónica. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Hernán. Buenos días a Radio Surpuy y a todo nuestro distrito de Chalhuacho y a toda nuestra provincia de Cotabamba. Hablando del tema del deporte, en sí mismo también el distrito de Chalhuacho, desde la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, este viernes 29 se ha llevado adelante la segunda audiencia de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho de este periodo. La segunda audiencia, donde han participado autoridades importantes, nuestros dirigentes, presidentes comunales y la ciudadanía en general, ¿no? Donde cada funcionario ha tenido la labor de informar los datos, los avances financieros, los avances de ejecución presupuestal, ¿no? Y asimismo también el alcalde y el consejo municipal, todos presentes. Este viernes 29 se ha llevado con toda la normalidad. Y asimismo, ¿no? La versión, o en este caso, la palabra del señor alcalde, profesor Iván Cruz, si en caso todavía aún quizás hay preocupaciones o consultas, está con la disposición de acercarse a las comunidades o centros poblados que lleven alguna reunión, alguna asamblea. Es la información que nos han brindado también desde la oficina de alcaldía. Y por una parte también invitarles a ustedes también, hermanos de Radio Surpuy, y a todas nuestras autoridades, a la primera piedra e inicio de obra del anfiteatro de nuestro Ruedo de Toros, que se va a darse inicio el día miércoles 4 de diciembre. Se va a llevarse este acto protocolar para dar inicio. Ya era momento, ya era hora, y es una obra importante para el distrito de Chalhuacho que se va a dar inicio en esta gestión, ¿no? Eso es, también se ha dado el anuncio en el día de rendición de cuentas de la segunda audiencia, ¿no? Entonces invitamos a nuestro subprefecto, a nuestro comisario, a nuestro comité de gestión de parte baja, a nuestros hermanos de las diferentes comunidades, presidentes comunales, puedan participar en esta primera piedra e inicio de obra del anfiteatro de nuestro distrito de
Chalhuahuacho. Es un anuncio que podemos iniciarles para nuestros hermanos y hermanas de todos los oyentes de Radio Surupey. Muchas gracias. Perfecto, David. Y bueno, se va a construir el anfiteatro. Nos dices que es el día 11. Y sin embargo, ¿nos dices el lugar, por favor, David? ¿En qué parte exactamente se va a construir este anfiteatro del distrito de Chalhuahuacho? Sí, el día miércoles, ¿no? Que es de 4 de diciembre, en este caso, ¿no? Mañana, pasado mañana, se va a llevarse este acto de inicio en el lugar de Yañapata. Estaremos dando inicio ahí con nuestras autoridades, junto a la población, y una obra tan esperada también por el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Y gracias a la voluntad política del Consejo Municipal y nuestro alcalde y nuestros regidores en este caso. Claro, y va a ser muy importante contar ya con un anfiteatro en el distrito de Chalhuahuacho para que también se lleven pues las actividades culturales, artísticas en este escenario. Sería entonces muy importante la noticia, David, que nos das la información, y esto seguramente va a beneficiar también al distrito de Chalhuahuacho y a todas las organizaciones que también participen con actividades culturales. Sí, merecidamente el distrito de Chalhuahuacho necesita quizás ya proyectarse obras emblemáticas de este estilo, y seguramente también en la proyección de cada autoridad viene avanzando, porque merece realizar sus actividades de una manera correcta, de una manera como se merece el distrito de Chalhuahuacho. Por eso desde la gestión se ha dado esta prioridad y bueno, pues ya ha hecho una realidad que se va a dar un inicio y de esta obra el día miércoles, y para ello invitamos a todas nuestras autoridades desde la Municipalidad de Chalhuahuacho. Perfecto, David, muchas gracias por la información. Estaremos entonces atentos a toda la información que nos puedas brindar también desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y las actividades que viene realizando en favor de la población. Muchas gracias, David, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, muy buenos días. Buenos días. Fue desde la Municipalidad de Chalhuahuacho, David Guamaní, para hablarnos precisamente de los avances que se está desarrollando en la municipalidad. Es importante saber el avance que se está consiguiendo en las provincias de nuestra región y también en los distritos de nuestra provincia. Recordarles, damas y caballeros, que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos en una zona altamente sísmica. El Perú entero, de principio a fin, de Tumbes a Tacna, está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Y para esta mañana el IGP ha reportado 3 sismos a nivel nacional, y es importante que estemos preparados siempre para atender cualquier emergencia. Es importante que tengamos nuestra mochila de emergencia, nuestro maletín de emergencia, aunque sea un costal de emergencia. Es importante que tengamos eso y que podamos reunirnos en familia y decir, si hay un temblor, si hay un sismo, hay que prepararnos y hay que alistarnos adecuadamente. Hoy, 2 de diciembre del año 2024, ¿dónde fueron los movimientos telúricos? En Condorcanqui, Amazonas. También hubo en el Callao, Lima. Además de en Lima, al noreste de Lima, y también en Chilca, Cañete. ¿Por qué estamos pensando que de repente tenemos que estar preparados? Porque como a ellos les está pasando el movimiento telúrico, también en cualquier momento puede pasarnos a nosotros. Y lamentablemente los movimientos sísmicos no son algo que se pueda prevenir, no es algo que nos pueda avisar con anticipación, sino que podemos sentirlo y tenemos que actuar en el momento. No tenemos por qué quedarnos fríos. Así es. Siete de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillarico y también llega el espacio para conversar con la psicóloga Janet Cáceres. Ella es psicóloga, comunicadora también, para que nos pueda dar información acerca de las estrategias para mejorar la convivencia familiar. ¿Cuáles son las estrategias
para mejorar la convivencia familiar, porque sabemos pues en algunos lugares hay conflictos, hay discusiones, y también de lo que refiere también es que hay en este caso conflictos familiares donde se da pues el maltrato, no solamente de repente física, sino también psicológica, y cómo mejorar. Por ello, ya estamos en contacto con la psicóloga Janet Cáceres para que nos dé información sobre las estrategias para mejorar la convivencia familiar. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, gustoso de estar con ustedes. Y ya prácticamente iniciando el mes de diciembre, un mes un poco congestionado por las actividades de fin de año, y eso también involucra a las familias a mejorar la convivencia familiar. Uno de los pasos muy importantes es que veamos a todos los integrantes de la familia como parte de la misma, sin creernos superiores ni inferiores. Somos un grupo familiar donde se tiene que respetar la opinión de los demás, validar las emociones, sean positivas o negativas, influenciar mucho en los espacios dentro del hogar. Por ejemplo, podríamos pensar en tener un espacio seguro, quizás la sala, el comedor, donde no existe interferencia de la tecnología, de los celulares, donde se pueda conversar, donde se pueda hablar, donde se pueda empatizar con cada uno de los integrantes. Buscar también espacios donde se tenga apertura de distracción, recreación, donde las familias se dispersen un ratito, vayan a recrearse, un viaje, una película, establecer horarios también para ello. Ahora que los jóvenes y los niños están dejando las aulas en fin de año, también podríamos planificar para las vacaciones un viaje, algo que les distraiga y les ayude a que tengan más conexión con la familia. Sobre todo, respetar la opinión de todos. Es importante, sea el menor, sea el mayor, para que ellos tengan esa apertura de generar confianza dentro del hogar, considerando que a veces es difícil establecer roles, establecer normas, pero lo importante es que tenga el respeto y la empatía dentro del mismo. Adelante, Hernán. Perfecto, Janet, es muy importante estas estrategias, es darse estos espacios con las familias, digamos, tanto recreativas para salir en este caso con papá, mamá, hijos, y bueno, que también acompañen otras personas, digamos, del entorno familiar, ¿no? Entonces, al hablar de este tema, Janet, bueno, en la convivencia familiar a veces se da de lo que es, digamos, el maltrato psicológico, el maltrato físico, ¿no? Entonces, estos son, bueno, temas, digamos, donde los niños o las personas deberían ya de acudir de repente a algún tratamiento psicológico, visitar a algún psicólogo. Sí, exactamente. Cuando existe el término maltrato, sea psicológico, sea físico, lo primero que uno tiene que hacer es visitar al especialista, porque puede incurrir en problemas dentro de la familia. Ahora los jóvenes y los niños ya saben de sus derechos, y esto puede de verdad tener problemas a los papás adultos. No sabemos controlar o no se sabe controlar las emociones, las emociones en cuestión de control de la ira, y puede excederse en el maltrato físico o psicológico, y es importante que tengan la asesoría de un profesional en salud mental para que logre también que esas estrategias se introduzcan dentro de la dinámica familiar, recordando que cada familia es muy distinta, cada familia tiene también su papá, mamá, o solamente mamá, o puede ser más abierta a eso con tíos, primos, y eso también involucra que tengamos una convivencia sana. Pero sobre todo respetar también a nuestros hijos, nuestras opiniones y sus emociones, validándolas. Es tan importante ello, Hernán. Claro que sí, respetar en este caso las opiniones, ¿no? Puede estar a favor o en contra, pero sin embargo por ahí respetar y decirle, bueno, es tu forma de pensar, y también lo tienen que sustentar de buena manera, pues, ¿no? Bien, Janet, y bueno, es muy importante estas estrategias, y esto seguramente va a permitir a mejorar la relación, la confianza familiar entre padres e hijos, y de la mano también tiene que estar acompañado siempre con la comunicación, que es muy importante para poder, en este caso, absolver algunas dudas y también generar más confianza con las personas. Janet, también que, bueno, desde la radio queremos felicitarte por el logro que tuviste, ya la maestría en marketing, y es muy importante también pues el crecimiento profesional en ti. Nosotros nos sentimos orgullosos de tus logros. Muchísimas gracias, Hernán, gracias a toda la familia de Radio Surful.
siempre hay que buscar crecer en todos los espacios donde se pueda y donde todavía que tengamos las fuerzas, que tengan un buen inicio de semana, que tengan un buen inicio de mes. Hay que tener en cuenta que ahora ya es cierre de mes y hay que, los pendientes hay que dejarlos completamente, que ya no sean pendientes, para tener un feliz 2025. Correcto, Yane. Muchas gracias por la información y bueno, la siguiente semana estaremos contigo con más temas de la convivencia familiar para fortalecer esta relación entre padres e hijos. Muchas gracias, Yane. Que tengas un buen día. Igualmente. 7 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvimos con la psicóloga Janet Cáceres, ¿no? Entonces sí es muy importante de que los padres también tengan espacio con los hijos para la convivencia familiar. Y bueno, lo que se ve y lo que está casi pues todos los días es que al momento de tener un desayuno, un almuerzo o bueno, la cena en casa, muchas de las personas prenden la tele y se quedan pues viendo noticias o viendo digamos algunos programas y se pierde ese tiempo donde se podría pues aprovechar la comunicación entre padre e hijo, conversar temas familiares, pero sin embargo la tele y los celulares son grandes distractivos para romper el diálogo y la confianza con las familias, ¿no? No podemos tener esa comunicación, nos impiden estos medios tecnológicos. 7 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes, y más adelante estaremos en contacto también con nuestra compañera de labores para que nos dé las noticias de las primeras planas que traen los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, vamos al desarrollo del informativo de las noticias de los titulares en el informativo Huillaricui. Bien, amigos oyentes, vamos a desarrollar lo siguiente, ¿no? El alcalde de Curahuasi, en este caso el señor Gorky León Ojeda, en una reciente actividad pública, ha ofrecido pues donar parte de un terreno que se encuentra en litigio, preste mucha atención, en litigio, a favor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde se planea levantar la futura filial de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. La alerta fue dada a conocer por el expresidente de la comunidad campesina, Luis de la Puente Uceda, Eliseo Guamán Rojas, quien manifestó que 1.0 hectáreas del mencionado predio, ofrecido por el alcalde de Curahuasi, ubicado en el predio de Moraspampa, sector de Tancarpata, en la comunidad campesina de Luis de la Puente Uceda, está en litigio con la Dirección Regional de Educación, Apurímac. Bueno, la denuncia por uso de documento falso, fraude procesal y otros corre en la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay y apunta contra los exdirectores de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Richard Hurtado Núñez y Armando Bravo Sequeiros, quienes habrían inducido por error procesal a funcionarios de la SUNARF Abancay utilizando documento fraudulento para inscribir el mencionado predio a nombre de la entidad. Bueno, mediante resolución número 1 del 26 de noviembre de 2024, adjunto el expediente número 02314-2024, por lo cual, amigos oyentes, en este caso JRPE 03, el juez Julio Chacón Chávez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Abancay dispuso el auto de recepción y disposición de formalización de la investigación preparatoria contra el exdirector Bravo Sequeiros y otros, teniendo como agravio la comunidad campesina Luis de la Puente Úceda. Bueno, esto es lo que está pasando, amigos oyentes, allá en el distrito de Curahuasi, donde pues el alcalde Gorky León Ojeda, en una reciente actividad pública, ofreció donar parte de un terreno que se encuentra en litigio a favor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde pues se planea o se piensa pues levantar la futura filial de la carrera de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Pero sin embargo, ahí por ahí, amigos oyentes, es donde este terreno se encuentra en litigio con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, ¿no? Entonces ahí todavía hay muchas cosas por resolver, hay cosas por
averiguar e investigar y pues dar la conformidad a alguna institución, ¿no? Que sea de repente la Dirección Regional de Educación o de repente pues puede ser a favor de la contraposición y de ahí a pues un terreno saneado, un terreno que no esté en litigio, se necesita para levantar infraestructuras. Y bien, la Dirección Regional de Agraria fortalece el desarrollo agrario en la región Apurímac a través de proyectos estratégicos. Uno de ellos es el proyecto agrosilvopastoril. En este caso busca mejorar la productividad pecuaria en las zonas altoandinas de la región. Y lo cierto es que, amigos oyentes, este proyecto, dirigido por el ingeniero Julio Rojas Galván, en este caso beneficia a más de 6.600 familias ganaderas de alpacas, llamas y ovinos de 220 comunidades, 65 distritos de las 7 provincias de la región. Y bueno, en la provincia de Antabamba, los técnicos del proyecto realizan buenas prácticas de esquila mecanizada y manual en alpacas. La esquila de alpacas es sinónimo de cosechas, que también se realiza en el mes de noviembre a fin de facilitar el crecimiento de la fibra en temporada de lluvias. Esta actividad se realiza según normas de buenas prácticas de esquila, también aprovechando para realizar tratamiento sanitario y vitaminización a las alpacas, además de la evaluación de la condición corporal y rendimientos productivos de los animales. Cabe aclarar que el proyecto agrosilvopastoril de la Dirección Regional de Agricultura Apurímac atiende a comunidades campesinas altoandinas ubicadas pues en las cabeceras de las cuencas sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, principalmente dedicados a la crianza de los camélidos sudamericanos domésticos y ovinos. En este caso, amigos oyentes, este sistema agrosilvopastoril es fundamental para el desarrollo sostenible de la región, en este caso ya que permite un caso doble de la tierra, en el cual se combinan las actividades agrícolas y ganaderas en un mismo sitio. Nuestro país es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo y la Dirección Regional de Agricultura Apurímac está trabajando en potenciar esta riqueza natural. Por ello viene apoyando a los productores a través del sistema agrosilvopastoril y de esta manera también aprovechar la fibra de las alpacas y de esta manera también comercializar y generar ingresos económicos para las familias, para los agricultores, en este caso también para los que se dedican a esta actividad, ¿no? Entonces es importante, amigos oyentes, este proyecto agrosilvopastoril, ¿no? Y es la cosecha, pues en este caso, de fibra. Vamos con el desarrollo, con más noticias. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, sostuvo una importante reunión técnica con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con Durich Wittenbury, donde se concreta pues la incorporación de proyectos de saneamiento básico, pistas y veredas para la región. Entonces, amigos oyentes, uno de estos importantes proyectos es el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento en el barrio de Carampa, Camucasa de Carmen Alto, Tacamipampa, Caijopampa, Nucapurco de Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, con un código único de inversión número 2305364, que busca mejorar la calidad de vida de cientos de familias en el distrito mediante el acceso a servicios de agua potable y saneamiento. Vamos a desarrollar esta información más adelante, porque ya nos vamos a la cabina número 4 y estamos con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, para que nos dé la información de lo que traen los diarios de circulación regional y nacional y qué traen en sus portadas para el día de hoy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 3 minutos y en la cabina número 4 nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, con los diarios que traen en sus portadas, la información que traen en sus portadas para el día de hoy, lunes 2 de diciembre, nuestro primer programa del mes de diciembre. Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido
a la cabina número 2, que estás tú en la cabina número 4. Buenos días, ¿cómo estás, Hernán? Buenos días, Henry, buenos días a todos nuestros amigos en este inicio de semana, inicio también de mes, por supuesto, 2 de diciembre de 2024. Un mes seguramente de mucha reflexión para las familias, de mucha unión también, por supuesto. Largamente ya lo hablaron ustedes y pues definitivamente reiteramos el llamado a todas las familias, que sea de mucha unidad, sobre todo en este mes de diciembre, el último mes de este año, que hay que despedir como tiene que ser de todas maneras, con mucho diálogo, mucha comprensión y mucha unidad. 8 de la mañana con 4 minutos y efectivamente tengo ya los diarios de circulación regional y nacional, queridos amigos. Bueno, los diarios de nuestra región, ninguno de ellos ha actualizado. Esperemos que en el transcurso, mientras vamos dando lectura, puedan actualizar y puedan llegarnos. Mientras tanto, yo voy ya a compartir con ustedes los diarios de la vecina región de Cusco, el diario El Cusco. Más de 6.000 casos en primeros 10 meses del año, según informe oficial del Ministerio de Salud. Peligroso incremento del VIH en varias regiones. El número de casos de VIH ha aumentado, escuche bien, en un 141.85%, o sea, más del 100%, imagínense. Y para el caso de SIDA, el incremento es de 99.64% en relación al año 2023. Regiones donde se registraron más casos son Lima, Loreto y Amazonas. Segmento de la población con más casos tienen entre 15 y 29 años. Imagínense, son muy jóvenes, 15 y 29 añitos. Y bueno, definitivamente nuestra región, como Apurímac, nuestra provincia, no se queda atrás. De acuerdo al personal de salud, cuando en algún momento conversamos, pues ellos también reportan este incremento. Agresora sostiene que fue en defensa propia. Detienen a mujer en Sicuani acusada de agredir a su cónyuge. Uy, ¿qué pasó allí? Parte superior de este diario, a ver qué nos trae en su portada también. Justamente en este fin de semana hubo ingresos a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Estudiantes del Colegio Galileo han ganado, dice, a todos, más de 210 estudiantes ingresaron justamente a diferentes carreras. Uy, qué bueno. Seguramente muchos de nuestros estudiantes, también en nuestra provincia, estarán ya evaluando, los que están terminando el 5º año de secundaria, poder seguir estudiando pues una carrera universitaria, una carrera técnica, y pues en muchos de los casos lo más cercano es la región de Cusco, ¿no? Y seguramente muchos de ellos se volcarán a la ciudad de Cusco para seguir estudiando. Parte superior colocaron mole de cemento en puerta de bar, clausurando así en el calle Texecocha. Ni eso a veces respeta, igual lo mueve, o bueno, finalmente abren otra puerta por otro lado. Anuncian que en próximos días anuncian, ¿qué pasó ahí? Nueva lista para devolución a fonavistas. Gobierno sostiene que presupuesto 2025 es más descentralista. Ojalá. 8 de la mañana con 8 minutos. Otro diario de esta región es el diario El Sol. El diario El Sol. Hospitales presentan infraestructura deficiente para enfrentar desastres naturales. 5 de los 7 hospitales de la región podrían no continuar funcionando en caso de desastres con lluvias intensas o, según la oficina así ha indicado, regional de gestión de riesgo de desastres y seguridad del gobierno regional del Cusco. ¿Qué sería? Se imagina todo un colapso. Y bueno, ahí encabeza pues definitivamente el Hospital Antonio Lorena, claro, porque este hospital de contingencia solo fue pues construido, entiendo, para 2-3 años nada más mientras se terminaba la infraestructura. Pasaron más de 10 años y imagínense pues un hospital nada más con módulos, ¿cómo va a durar tantos años? Todo el tiempo, ¿no? Pobre, de verdad, sinceramente, me da tanta pena el personal de salud que trabaja allí.
Imagínate exigir también aún una buena atención, sabiendo que ni siquiera le damos una buena infraestructura para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Fiscalía inicia investigación por presunto lavado de activos, esto en la UGEL Anta, que pasó en Anta, donde la mujer encanta y el sapo que espanta. Detienen a hombre acusado de matar a su esposa a cuchilladas. Ay, vida, ¿esto dónde ha pasado? En Santo Tomás, en Chumbivilcas, acá al frente, a la vueltita, nada más. Festejan aniversario de declaratoria como patrimonio a fiesta del Señor de Coilloriti. Extienden estado de emergencia en Cusco y otras 3 regiones por 60 días más. 8:09 a.m, así están los diarios de la vecina región de Cusco y nos vamos hasta Arequipa, a ver qué dice Arequipa en su portada. Arequipa y Moquegua en nueva, el litigio debe ser de conflicto por represa. El uso de las aguas del dique Yanapuquio generó más controversia y ha provocado el rechazo del gobierno regional de la región vecina, que no quiere que sea solo para el Valle Tambo. Alerta por peligro de desborde, esto en La Unión, en Arequipa. Los tíos marchan con paso firme al triunfo departamental, esto es en la sección de deportes. Así están estos diarios de estas 2 vecinas regiones. Y a ver, voy a actualizar la región Apurímac. ¿Qué pasó? Se durmió. Y eso que ya está soleando ahora, salió el solcito. Ninguno de los 2 actualizaron. Ahora nos vamos con los diarios de circulación nacional. El comercio. Para el periodo 2025-2026, 3 jueces supremos disputan la presidencia del Poder Judicial. La elección es el jueves. Los magistrados Janet Tello, Carlos Arias y Manuel Luján buscan suceder a Javier Arévalo Vela como cabeza de la Corte Suprema. Mientras tanto, los candidatos coinciden en la importancia de defender la autonomía de los jueces y en recuperar la confianza de la ciudadanía. Ay, según ahí están trabajando. Nada, ¿no? Nada. ¿Qué más nos trae el diario El Comercio? Día. A ver qué dice. El 55% de peruanos espera que la campaña navideña sea mejor que la 2023. Ojalá que la economía pueda fluir mucho mejor. Bus de Armonía 10 es baleado en el Callao. Ay, vida, ni Armonía 10, nada, se salvan ya ahora con los sicarios. Están en todo lado, ¿ah? El diario La República, pasarían de 1.494 a 2.000 crímenes este año. En el 2024 los homicidios se incrementaron en más del 30%. De acuerdo con el análisis de datos Juan Carvajal, noviembre fue el segundo mes con más crímenes registrados en el SINADEP. Al día se reportan 6 homicidios en el país, indicó. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que las cifras prueban que el estado de emergencia no funciona y que el gobierno no tiene un plan efectivo para revertir la criminalidad. Bueno, uno de ellos, obviamente, una de las vías sería pues este estado de emergencia, pero algo más se tiene que hacer, ¿no? Algo más. ¿Qué más nos trae este diario? En la parte superior, ascienden a oficial implicado con el cofre presidencia. Ana Nava, ahí está la información. Comandante de la Policía Nacional del Perú, Carlos Cárdenas, es beneficiado por ampliación de vacantes de última hora. Congreso aprueba presupuesto 2025 de 251.801 millones con déficit social. Mientras tanto, Sagasti están, dice, borrando la división de poderes legal. ¿Puede ser legítimo? La gran pregunta. Después de 12 años habrá aumento salarial para policías y militares. ¿Después de cuánto? 12 años. Oye, pero sin embargo los policías están ganando más platita que los docentes, ¿ah? ¿Y los profesores para cuándo? ¿Y el sector salud para cuándo? Son muy importantes. Yo sé que todos los entes son importantes, pero creo que el tema de salud están poniendo a un lado, al igual que el de educación. 8 de la mañana con 14 minutos.
En gestión, pensión esperada, a ver, vamos a aumentarle un poquito más, estamos ciegas ya, estamos terminando el año ciegos. Pensión esperada se redujo sustancialmente por ley aprobada por el Congreso. 9 de cada 10 afiliados a las AFP se quedan sin ahorros. Tras séptima liberación de los recursos previsionales, 8.7 millones de personas no tienen saldo en sus cuentas individuales. ¿Será? ¿Cómo no van a tener saldo? En último proceso se retiraron, dice, 27.314 millones. BCR alerta que en 4 años salieron ya 114.250 millones, elevándose el riesgo de pobreza en la vejez. Hay vida, machupaya, chachá, y mamantan causa, hay que vivir pues de nuestras huertitas, ¿sí o no? Ahí sembramos, cosechamos y comemos de la huertita, tanta cosa. Nos vamos a solucionar pues de todas maneras. En entrevista, estamos en una licitación, dice, en Chile, y evaluando ingresar a Argentina. Gerente general de Corporativo Palma, Arturo Casinelli, indica en una entrevista en Gestión para Hoy. ¿Qué más dice este diario para parte superior? Presupuesto, dice, para obras públicas subirá a un 65.060 millones para el año 2025. Mientras tanto, por parte del Poder Ejecutivo, Reinfo, observación a su extensión, debería llegar un nuevo marco legal. 8 de la mañana con 15 minutos. Mientras tanto, pues no, al interior de nuestro país continúan estas paralizaciones perjudicando a mucha población. Pero 21, unidad de investigación, Reino Unido corta ayuda a equipo. Escorpión de Dirantro por ineficiencia y corrupción, dice, en dependencia policial. ¿Dónde no está la corrupción? Decae la lucha antidrogas. Grupo está encargado de neutralizar el tráfico de narcóticos en puertos y aeropuertos. Mientras tanto, derecha parte superior de Perú 21, comisión dejará que mineros informales también metan su mano en la ley MAPE. Extorsionadores atacan bus de conocida orquesta Armonía 10. Les exigen cupo de 20.000 solcitos. Págate 20.000 si quieres cantar acá. Así dice que le dicen a estos señores. Perú, el peruano, 8 de la mañana con 16 minutos. El peruano. Minsa subraya importancia de su aprobación. Presupuesto 2025 ayudará, dice, a cerrar brechas en salud. Todos los años se habla de lo mismo, ¿no? Hay que cerrar brechas, nada. Y lo más curioso es que a veces sí se aumentan, digamos, estos presupuestos y en el camino se pierden, ¿no? En el camino se pierden. Monto asignado, dice, al sector permitirá impulsar servicios esenciales, la lucha contra el cáncer, la digitalización y avanzar en mejorar labores o laborales, mejoras laborales, dice, entre otros puntos. Ojalá, porque de verdad, sinceramente, cuando uno quiere hacerse atender, al menos, no sé, pues, digamos, ¿no? En el Seguro Social, te dan la cita, a ver, señora, su cita será de acá, te vamos a avisar dentro de 1 mes o 2 meses. Y cuando uno dice, está esperando 1 mes, 2 meses, señora, tiene que esperar, sigue en la cola, usted es el 1025 y usted sigue esperando 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que ya finalmente a uno hasta se despide de este mundo, ¿no? Terrible la situación. Consumo interno de cemento creció, dice, en un 3.10%. Más de 5 millones en apoyo a artesanos, así está el peruano para hoy. ¿Qué más tenemos? Otro diario, a ver, vamos a leer el Correo, 8 de la mañana con 18 minutos, en su portada nacional. Condenado por el andahuaylazo, destaca postura, dice, del titular de la Defensoría del Pueblo. Gracias, defensor. Antauro Humala asegura que posición de Josué Gutiérrez, quien cuestionó la decisión de declarar legal el partido Antauro, le pinchó la llanta, dice a la Fiscalía, que será, dice, detrás de la inhabilitación. El condenado por el asesinato de 4 policías insiste en conducta antidemocrática y reitera que desconocerá la Constitución política si llega al sillón de Pizarro y que fusilará
al expresidente. Sí, me imagino que ahí incluida su hermano, ¿no? Ah, ¿qué tal? Equipos peruanos de taekwondo y muay thai arrasan, dice, en los bolivarianos. Pues, hay noticias también positivas, por supuesto, para nuestro país. 8 de la mañana con 19 minutos y Expreso, ¿qué nos trae? A ver, Expreso. Bater y equipo Lavajato se enfrentan hoy por acuerdo secreto, dice, en el Tribunal Constitucional. Habeas corpus en el Tribunal Constitucional hoy se decidirá si se publica el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y los fiscales Vela y Pérez, dice, un impacto lleno de opacidad y controversia. ¿Usted qué dice? Llegó el día D. Fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez están temblando, dice, porque la Sala 2 del Tribunal Constitucional realiza audiencias sobre habeas data a favor de peruanos. ¿Cómo terminará este tema? Estaremos siguiendo. La Razón también trae dos fiscales con la carita bonita. Fiscales Vela y Pérez deberían ser, dice, suspendidos y procesados, asegura así el jurista Enrique Getzi. Pagarán por muerte de Alan. Chachay, ahora peor. Comisión independiente debe investigar cerco judicial que derivó, dice, en su fallecimiento, señala. Fiscales hicieron un montaje y no una investigación adecuada. Dicen caso Lavajato. Exigen que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Así están los diarios y estos dos fiscales. ¿Cómo terminarán? 8 de la mañana con 21 minutos. Compañeros, les dejo con la información deportiva que seguramente deben tener también en mano para poder compartir, pero no sin antes invitarles para las 9 de la mañana en La Chambita nos reencontramos y pueden ustedes desde ya estar enviando vuestros anuncios comerciales al WhatsApp de la radio, o dejar también el grupo de Facebook al WhatsApp 974-782420. Les esperamos, amigo comerciante. Muchas gracias, Hernán. Buen día. Perfecto, Liz. Muchas gracias por la información de los diarios que nos trajo para el día de hoy, lunes 2 de diciembre, iniciando el año, iniciando el mes, iniciando también la semana. Que tengas un buen inicio de semana y también buen inicio de mes. Sí, para ti también, Hernán. Perfecto, buen Liz. Inicio de semana, buen inicio de mes y bueno, el último mes. De todas maneras, terminamos muy bien, o debemos terminar muy bien este mes y este año, despedir como tiene que ser. Claro. Un abrazo, Hernán, un abrazo, Henry, un abrazo a todos nuestros amigos. Dicen que los años son los últimos, bueno, en este caso, el mes de diciembre es un mes reflexivo, ¿no? Reflexivo, tengo que reflexionar, de todas maneras, claro que sí, Claro. Y por eso digo, ahí en muchas ocasiones, en muchas familias, me imagino que ya desde ayer empezamos a evaluar, decir, a ver qué hemos hecho, qué nos está faltando, qué podemos todavía aún lograr, y tenemos que trabajar justamente en ello, y todos en equipo, de todas maneras, para avanzar. Claro que sí. Muchas gracias, Liz. Buen Hasta día. el día de mañana. Bueno, hoy día a las 9 de la mañana en La Chambita, ¿no? 8 de la mañana con 22 minutos, amigos oyentes. Estuvo ahí nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, que nos dio todo el resumen de los diarios que traen en sus portadas, ¿no? La información del ámbito regional y nacional. Y como dice Liz, a las 9 de la mañana se viene el programa de La Chambita. Así es que, amigo oyente, amigo comerciante, amigo vendedor, ya sabes, anuncia en el 974-782420. 974-782420 tus avisos, anuncios y comunicados, ¿no? Entonces, y se va a transmitir a través de Radio Surfui a las 9 de la mañana. Programa de La Chambita con Lisbeth Saldívar. 8 de la mañana con 23 minutos, nos vamos al ámbito deportivo. ¿Qué está pasando, amigos oyentes, en el ámbito deportivo en esta temporada de jales y también, bueno, de jales de nuevos jugadores para los equipos que participan en la Liga 1? Vamos con las notas deportivas. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Pero bueno, vamos de inmediato, amigos oyentes, a los Juegos Bolivarianos 2024 y Perú se consolida en el segundo lugar con 38 medallas. Los deportistas nacionales se muestran imparables, imbatibles en el certamen
que este lunes cumple su 6º día y los deportistas nacionales, amigos oyentes, se encuentran ahí en el podio y también cosechando las medallas luego de sus logros, luego de sus esfuerzos que pusieron para participar en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, y eso se deja ver en los triunfos que obtienen en el certamen, que lo llevan a acumular 38 preseas, 16 de las cuales son de oro, suma que le permite consolidarse en el segundo lugar del cuadro medallero. En el 5º día de competencias, el día de ayer disputada, amigos oyentes, el Team Perú avanzó con firmeza en su camino hacia nuevas victorias, sumando más medallas y consolidando su lugar entre las principales potencias deportivas de la región. La jornada dominical fue con la consagración del taekwondo peruano en el torneo, al ganar 3 medallas de oro ganadas, con el cual alcanzó las 6 preseas en total, entre ellas 5 doradas y 1 de plata, en el Colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho. Así es que felicitaciones a los deportistas peruanos que vienen levantando las medallas de oro y plata y se encuentran también en el segundo lugar en los Juegos Bolivarianos con 38 medallas. Y bueno, vamos con más información deportiva, amigos oyentes, en lo que es los jóvenes, las jóvenes, en este caso jóvenes promesas, listos para también competir en los Juegos Sudamericanos Escolares. Los 212 exponentes fueron despedidos por el presidente del IPD antes que viajaran a Colombia. ¿Y a qué se van, amigos oyentes? A Colombia a participar, amigos oyentes, de estos Juegos Escolares Bucaramanga 2024. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong Hurtado, despidió a la delegación peruana que representará del 2 al 9 de diciembre al Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares Bucaramanga 2024, ¿no? Entonces, estudiantes que participarán allá en Colombia. La reunión se llevó a cabo en el Hotel Hampton de San Isidro, con la presencia de deportistas, entrenadores y padres de familia. Los 212 jóvenes se encuentran listos para viajar rumbo a Colombia y competir por las medallas. Durante la junta, Federico Tong, presidente del IPD, dirigió un mensaje motivacional a los deportistas y agradeció el apoyo del Ministerio de Educación, resaltando su compromiso con los Juegos Escolares. ¿Qué dijo el señor, el presidente del IPD? Dijo: siéntanse honrados y responsables de representar a nuestra blanquirroja. Este camino no es fácil, pero estoy seguro que llenarán de orgullo a sus familias y al país entero. Un buen deportista es una buena persona, alguien que ama a su patria y quiere verla triunfante, enfatizó así el presidente del IPD, ¿no? Entonces, amigos oyentes, desde el día de hoy arranca de lo que es, en este caso, los Juegos Sudamericanos Escolares en Colombia, Bucaramanga 2024. Bueno, vamos con los equipos de la Liga 1, amigos oyentes. ¿Y qué está pasando con el cuadro arequipeño, el cuadro Characato? Melgar, amigos oyentes, oficializó la incorporación del técnico argentino Walter Ribonetto. También anunció la contratación de los jugadores Nelson Cabanillas y Percy Liza. Bueno, amigos oyentes, lo cierto es que el cuadro arequipeño anunció este domingo, el día de ayer, la contratación del técnico argentino Walter Ribonetto, que ya se encuentra en Arequipa junto a su equipo que trabaja pues para buscar el torneo de la Liga 1, y también inició sus trabajos para iniciar con miras a afrontar la temporada 2025. El cuadro arequipeño usó sus redes sociales oficiales para dar a conocer la incorporación del estratega argentino, quien estará acompañado por Mauricio Caranta, Martín Seri e Ignacio Scolari. Nuestro flamante comando técnico, encabezado por Walter Ribonetto, arribó la tarde de ayer en la Ciudad Blanca con una consigna: darlo todo por esta gloriosa rojinegra, escribió el club en su cuenta X, en su cuenta Twitter, ¿no? Entonces, amigos oyentes, ahí ya se tiene al conjunto dominó con su nuevo director técnico, que se trata del argentino, amigos oyentes, Walter Ribonetto, que a propósito también el club, amigos oyentes, destacó que el nuevo cuerpo técnico tiene como objetivo consolidar un equipo competitivo tanto a nivel local como internacional, con la ambición de dejar una huella en la Copa Libertadores y de seguir siendo protagonista en la Liga 1. En la temporada 2025, el conjunto arequipeño, el conjunto dominó,
jugará la fase 2 previa de la Copa Libertadores y la Liga 1. Melgar de Arequipa también ya confirmó a Nelson Cabanillas y Percy Liza como sus primeros refuerzos para la temporada 2025. Entonces ahí ya se viene armando el cuadro arequipeño, el cuadro de Melgar de Arequipa. 8 de la mañana con 29 minutos, amigos oyentes. Vamos con más notas deportivas, con los jales. ¿Qué está pasando? Vamos con más información deportiva. Y lo siguiente, amigos oyentes, es esta noticia deportiva. Miguel Ángel Vargas, de 28 años, en este caso, que es jugador del Deportivo Garcilaso, es arquero. Miguel Ángel Vargas, bueno, tiene 2 nacionalidades, chileno-peruano, está en negociaciones avanzadas para convertirse en arquero de Universitario de Deportes por un contrato de 2 temporadas. En este caso, Diego Romero, el arquero de Universitario de Deportes, será cedido a préstamo a un club en el extranjero. Bueno, es la información que llega, amigos oyentes, en las deportivas. Miguel Ángel Vargas, de 28 años, que actualmente juega en el Garcilaso, hay posibilidades de que esté jugando en el Universitario de Deportes. Y bueno, ahí estaría el otro arquero, también Brito, ¿no? Bueno, harían sus cambios, tendrían que evaluar quién sería el titular. Pero sin embargo, amigos oyentes, está dándose los avances. Entre tanto, Miguel Araujo, amigos oyentes, reveló que nadie de Alianza Lima se ha puesto en contacto con él, pero dejó en claro que le gustaría retirarse en el club blanquiazul. Y bueno, él lo que dijo, en este caso Miguel Araujo, dijo, amigos oyentes, lo siguiente. Bueno, él es jugador del Portland de Timbers en la Liga Mexicana. Y lo que dijo Miguel Araujo fue lo siguiente: no hubo acercamiento con Alianza Lima. Tengo 2 años de contrato con el Portland Timbers y sería difícil salir de la Liga MLS de México, es complicado. Quiero extender mi carrera lo más que pueda en el extranjero y luego me gustaría retirarme jugando en Alianza Lima. Bueno, es lo que dijo Miguel Araujo, amigos oyentes, respecto a unos posibles rumores de que Alianza Lima quería pues jalar a Miguel Araujo y sea parte de su plantel. Pero bueno, ahí estuvo la respuesta. Lo que dijo Miguel Araujo, no tuvo comunicación con directivos de Alianza Lima, porque bueno, además a él le gusta todavía estar jugando en el exterior y crecer más en el exterior, y bueno, en el momento de retirarse habría posibilidades de que juegue en el Alianza Lima. Vamos con más notas deportivas y Catriel Cabellos y su mensaje con la sensación de despedida. Hincha blanquiazul, debería quedarse Catriel Cabellos para el 2025. ¿Cuál es su opinión? Escríbenos al 974782420, ¿no? Bueno, lo que dijo, amigos oyentes, Catriel Cabellos, jugador de Alianza Lima, dijo: se cerró una temporada con mucho aprendizaje y muchas dificultades, pero siempre poniendo el pecho y saliendo hacia adelante. Gracias a todos por el apoyo firme durante el torneo que se dio pues en el 2024. Entonces hay, amigos, rumores de cambios, de jales de nuevos jugadores para que los equipos se armen de la mejor manera para esta temporada 2025 que se viene, ¿eh? Y bueno, según las informaciones, posiblemente la Liga 1 estaría empezando en el mes de febrero, ¿no? Entonces, por ello, los clubes ya vienen armando sus cuadros para estar listos y prestos y disputar la Liga 1 del fútbol peruano, ¿no? Entonces, sería el torneo apertura y el torneo clausura. 8 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Estamos en Surfui, la voz de todos, en este espacio de lo que es el partido, bueno, en este caso el espacio deportivo. Y bueno, nos vamos al ámbito internacional. En lo deportivo, suspendieron partido entre Fiorentina versus el Inter tras desvanecimiento de Edoardo Bove. El centrocampista italiano de 22 años se derrumbó sobre el césped a los 16 minutos de juego. El partido, amigos oyentes, correspondiente a la 14ª fecha de la Serie A, Fiorentina-Inter Milan, fue suspendido definitivamente después del desvanecimiento del jugador local Edoardo Bove, anunció el día de ayer, amigos oyentes, la Liga Italiana. El centrocampista italiano de 22 años se derrumbó sobre el césped a los 16 minutos de juego
cuando el marcador iba 0-0 en este cotejo deportivo, en medio de convulsiones, según las imágenes de televisión que se emitieron en medios digitales. El jugador cedido por la Roma al conjunto violeta fue evacuado y el resto de futbolistas y árbitros regresaron a los vestuarios, por lo que, amigos oyentes, este partido se ha suspendido por el desvanecimiento de este jugador Eduardo Bove, mediocampista, ¿no?, de tan solo 22 años. Por ello, ha sido muy bien también pues suspender el partido, y seguramente ya más adelante tendrán que reprogramar este partido de lo que se ha suspendido allá en Italia. El equipo, en este caso, el cuadro de la Fiorentina versus el Inter. 8 de la mañana con 34 minutos y llegamos de esta manera a la parte final del informativo Huillaricuy. Que tengan un buen inicio de semana, un buen inicio de mes, y que este mes sea reflexivo y que este mes sea de unión familiar, y también que este mes crezcan los lazos de amistad, y también siempre con la bendición de nuestro Creador, de Todopoderoso, de nuestro Creador, de Dios, ¿no?, que Dios siempre que nos acompañe y nos bendiga en cada momento, en nuestro camino, en nuestra vida. Así es que, amigos oyentes, que tengan un buen inicio de semana y un buen inicio de mes de diciembre. Hasta el día de mañana. Estuvieron para el día de hoy en el informativo Huillaricuy Henry Borda, Hernán Zulca, Lisbeth Saldívar y toda nuestra audiencia. Les damos muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Hasta el día de mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.